Argentina para, bueno, intentar entender al respecto de qué nos está ocurriendo, ¿no? Recién acá alguien me preguntaba a mí, dice, bueno, ¿y con los trenes de transporte de carga qué pasa? Bueno, lamentablemente la recomposición de la red de transporte de carga que venía tan bien en el 2015-2019 está ralentizada, entre otras tantas cosas. Para entender de esto está Julián Rojo, es economista, director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de Energía General Mosconi. Julián, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Un Bien, gusto. bien. En algunos textos he leído que el problema es un faltante de un 10% del volumen total de gasol que se consume en Argentina. ¿Un 10% puede causar este desquicio que estamos viviendo? Sí, esa es una estimación aproximada. Hay un tema, una cosa es que falte el 10% de la demanda durante unos días y otra cosa es que durante meses no tengas abastecido el 10% de la demanda, que tampoco tiene por qué ser uniforme en todo el país, ¿no? Este, por ejemplo, el 10% de la demanda, quitando 8 o 9 provincias, es bastante para el resto, ¿no? Sobre todo para las provincias del norte. Pero más allá de eso, lo más trascendente creo que es que el problema ya lleva 2 meses, que tiene más o menos una incidencia entre el 70 y el 80% del territorio, con lo cual ya es significativo y ya es tarde para reaccionar, digamos, ¿no? Es decir, las consecuencias ya tienen efecto. Ese creo que es el principal problema digamos, de un desabastecimiento del 10% de la demanda extendido, digamos. Ujú. Ahora, esto tiene que ver con un tipo de gasol que se importa, no se refina en la Argentina. Tiene que ver con las dos cosas. La importación es mayormente gasoil para centrales térmicas, con lo Ajá, cual no vemos, eso no pasa por las estaciones de servicio, digamos, ajá. no lo vemos en el mercado local, ¿no? Eh, Después tenés el gasoil que se refina localmente, que la producción viene cayendo, desde el año Ujú. 2016 cae, e incluso hoy es menor que lo que se produce en el año 2010. La historia indica que, según los datos, hubo un cambio en la composición de la refinación. Y con esto quiero decir que hoy se producen más naftas que en el 2010 y menos gasoil que en el 2010, digamos. Es un cambio hacia la producción de naftas, ¿no? Con lo cual, eso tiene sus consecuencias. La contrapartida es un poco más de importación para abastecer el mercado de gasoil, que llegó a tener tensiones a partir del año anterior, después de la pandemia y en particular después de la guerra, ¿no? Tensiones, refiero a dificultad para importar y a importar Claro. a precios muy altos. Pero esa caída en la refinación es una decisión estratégica, es decir, no mira ni ve ni entiende la dimensión del mercado, porque si no, no puede estar pasando una cosa de este tipo. Digamos que es una decisión de las empresas que son libres de hacerlo, digamos. Tiene alguna explicación y creo que en definitiva, en el fondo de la cuestión, hay un problema de precios y de estructura jurídica o, si se quiere, de normativa, que es la siguiente: durante mucho tiempo, quizás como los precios locales estaban aproximadamente arbitrados con los internacionales, era más o menos indiferente importar gasoil y dedicarse localmente a producir un poco más de Ujú. naftas, que tiene un precio más elevado en surtidor, ¿no? El problema es que eso te sucede, eso te conviene durante un tiempo, pero cuando el mundo te da la espalda, se te vuelve en contra, ¿no? Porque tenés que seguir importando, eh, digamos, combustibles muy caros para venderlos baratos en Argentina, y eso ninguna empresa obviamente está en condiciones de hacerlo ni tiene incentivos para hacerlo, ¿no? Operaciones a pérdidas nadie hace. Sí, está. Con lo cual, ahí hubo una cierta imprevisión de parte del gobierno para reconocer esta situación y poder arbitrar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento, ¿no?, de gasoil. Bueno, pero acá, ¿qué pasó ahora? ¿Qué fue? ¿Imprevisión? ¿Falta de capacidad para arbitrar la logística? ¿El gasoil está, pero no lo distribuyen convenientemente? ¿Cuál es el problema? No, el gasoil no está, y eso se debe a la imprevisión justamente del Estado, digamos, de no haber hecho estudios de estimación de oferta y de demanda para prevenir
el faltante y en base a eso tomar alguna decisión. Esto ya se venía a venir desde el año pasado, la demanda venía subiendo desde el año pasado, claramente, digamos, o sea, notablemente, y también ya sabíamos que el mercado internacional de combustibles estaba con una tensión muy importante, en cantidades y en precios, ¿no? Precios que venían aumentando y dificultad incluso para conseguir cargamentos a gran escala, ¿no? A granel. Con lo cual es algo que no es de este mes, ni siquiera es de este trimestre, claro. El año pasado se venía a venir, y sin embargo no se tomaron las medidas suficientes, ¿no? Yo creo que detrás de todo esto el agravante de los últimos 2 meses es la disparada de precios internacionales respecto a los locales, ¿no? Que eso incluso hace que ese desarbitraje cause muchísimos problemas a la hora de importar para las empresas, más que nada, son las que no tienen incentivos a importar a pérdida, ¿no? El Estado puede tomar decisiones, y de hecho ayer escuché alguna declaración del jefe de gabinete donde puede tomar a su cargo la importación de gasoil. Tenemos que tener en cuenta que eso es costo fiscal, digamos, no es que o sea, no tomar decisiones en tiempo y forma tiene un costo, digamos, ¿no? Claro, por supuesto, bueno, pero a ver, perdón, pero acá hay un costo en evidencia, digamos. El país está al borde de la parálisis. Es decir, ese es el otro costo, el más importante, para mí es el más trascendente, porque la Argentina productiva funciona con gasoil. Si no hay gasoil, se para el país, esto es sencillo, lo sabemos todos, ¿no? Y sobre todo digamos en el interior profundo, donde se utiliza intensivamente, incluso más allá de la actividad económica, digamos, ¿no? De la actividad claro. a la economía. Con lo cual es algo que es un lujo que la Argentina no se puede dar, ¿no? El hecho de no prevenir la cantidad de gasoil que va a consumir en el año, y en particular en los meses de otoño e invierno, que es donde siempre hay un poquito más de pico de consumo. Con lo cual creo que es un desacierto, un problema que podría haberse evitado. No pasa en el mundo que los países se quedan sin gasoil de esta manera, así que nada, lo veo como una restricción muy importante para este año, que en particular es un año complicado, ¿no? Bueno, todos los años son complicados, pero el escenario mundial, evidentemente, a ver, el mundo se sorprendió porque el mundo quería creer que Putin no iba a invadir Ucrania. El mundo se sorprendió porque cuando Putin invadió Ucrania creyeron que liquidaba el tema en 72 horas. Eso está claro, sorprendió a todos los líderes mundiales. Lo que no hay es reacción ni capacidad. Sí, es cierto, creo que coincide un poco con lo que decís. También es cierto que la invasión respecto a otros conflictos bélicos no disparó algunos precios como en otros momentos, algunos sí y otros no, quizás más vinculado a los alimentos que a la energía en este caso, respecto a otras guerras, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, es algo que insisto, venía sucediendo desde el año pasado. Todos los precios venían en alza desde el año 2021, ¿no? Había cierto margen para ver, para estudiar la demanda, para estudiar la oferta y para hacer previsiones al respecto, ¿no? La guerra lo único que hizo fue magnificar algunos efectos que ya venían en subida, digamos, ¿no? En tendencia creciente. Con lo cual, si uno hubiese tenido algún estudio, alguna previsión, no debería haber problemas mayores. Por lo menos no debería haber problemas significativos de desabastecimiento. Siempre podés tener algún problema puntual en algún lugar, alguna semana o algunos días. Eso es normal y pasa siempre. Lo que no podés tener es desabastecimiento en el 80% del territorio. Sí, por supuesto. Además, a ver, ya ayer comunicaron desde la Cámara Distribuidora de Gas en Garrafas que están a un tris del desabastecimiento de garrafas. Nosotros hablamos hace un rato con el presidente de la Cooperativa de Fruticultores de Mar del Plata. Quiero significar que el cordón frutícola de Mar del Plata es el segundo en importancia de la República Argentina. Ya está todo en crisis. Hay producción que está viajando con camiones detenidos, que está pudriendo arriba de los camiones. Hay producción que está preparada para ser embarcada, no se puede embarcar. Digamos, es como un dominó, ¿no? Es una cosa fenomenal lo que está pasando. Esas son las consecuencias,
digamos, hay que tener en claro que cuando vemos las consecuencias ya es tarde, ¿no? El problema ya sucedió. Las consecuencias no solamente son de corto plazo, ¿no? Como las que enumerás vos, también tenés un problema de productividad, de aumento de costos en todo sentido, no solamente costos económicos, ¿no? Y también tenés un problema que es un poco más de largo plazo, que es la incertidumbre, ¿no? ¿Quién asegura que Claro. en la primavera y en el verano vuelva a haber gasoil y nadie tenga problemas para abastecer? Nadie nos ha anunciado, nadie nos ha mostrado cómo es el plan de abastecimiento, ¿no? Sí. Quiero decir, no es algo que indefectiblemente no se va a terminar en las próximas semanas, que vamos a tener que posiblemente convivir algunos meses más, y ojalá que no en el año que viene, ¿no? Bueno, ojalá es una expresión que viene del árabe, que es ojalá, Dios dirá, estamos en manos de Dios, significativamente. Quiero cerrar con esto. ¿Es posible aplicar la decisión anunciada de YPF de cobrar el valor del producto según la patente del vehículo? Sí, a ver, funcionalmente se puede hacer porque es una indicación hacia los playeros y nada, se pone otro precio en el surtidor, se cobra un sobreprecio, digamos, ¿no? Ahí hay un problema, por eso pasan dos cosas, y es bastante extraño, porque ahí a la vez que se destruye un mercado se crea otro. No sé cuánto tiempo va a tardar para que un residente argentino compre en un surtidor y revenda en el patio de su casa, ¿no? Esas cosas pasan todo el tiempo. Sí, seguro. Cuando los precios no son claros, no son transparentes, no hay la información suficiente y uniforme, surgen mercados paralelos, los cuales creo que hay que evitar a toda costa, ¿no? Sí. Pero digo, o sea, no creo que por ahí puede bajar la demanda algunos días, pero en algunas semanas, digamos, creo que los mercados se acomodan, surgen mercados paralelos, Sí, claro. es muy difícil controlarlos, y por lo tanto no tiene el efecto deseado en la demanda, digamos, como uno espera, Claro, como esperaría el gobierno. Te agradezco enormemente, que tengas una buena jornada, ¿eh? Gracias por tu Gracias tiempo. igualmente. Bueno, a quien escucharon, es a un integrante de el Instituto Mosconi. Lo que nos está explicando es esto, ¿no? Es decir, estamos en medio de un desquicio fenomenal, por bruta incapacidad